Entonces, bien, entonces, lo primero que vamos a definir qué es un gas ideal, porque a ese respecto hay varias ideas un poco mal enfocadas o todavía no comprendidas, ¿verdad? Bueno, los gases ideales no es que exista un gas ideal, ¿verdad? No, eso no es que uno dice, por ejemplo, el argón o el criptón o el xenón o lo que sea, es un gas ideal. Eso no es correcto decirlo, no es correcto pensarlo. Un gas ideal es un comportamiento de la materia, ¿sí? Vamos a poner acá, un gas ideal es un comportamiento de la materia. Vamos a aclarar entonces. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hablamos de gas ideal, es cómo se comportaría la materia, es cómo se comportaría la materia si estuviera compuesta por partículas puntuales, ¿sí? Como que sus átomos o moléculas fueran puntos, o sea que no tienen dimensión, son tan chiquitas que son como un punto, y dichas partículas no interactuaran. Es decir, no, no se atraen ni se repelen. Es decir, para los que están estudiando química o para los que ya salieron química, suponemos un gas ideal es cómo se comportaría la materia si las moléculas y átomos fueran tan pequeños como un puntito y entre ellas no hubieran fuerzas de atracción y repulsión, hablando de las fuerzas al estilo de las fuerzas de London, las fuerzas de dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Ese es el concepto del gas ideal. Como su nombre lo refleja, se habla de gas ideal porque eso en realidad es tan solo una idea, una aproximación de cómo es la materia. En realidad la materia no es así, ¿verdad? La materia no está hecha por partículas sin dimensión, sino que los átomos sí tienen un tamaño, las moléculas tienen un tamaño y también interactúan, hay fuerzas entre las moléculas. Entonces, se llama gas ideal porque es tan solo un leve esbozo, una idea muy general de lo que podría ser la materia. Es como el punto inicial del estudio del comportamiento de la materia, cuando los científicos dijeron, bueno, vamos a hacer un modelo de la materia, suponiendo que la materia es lo más simple posible. Pero en realidad la materia no se comporta así, ¿verdad? Por eso se le dice que es ideal, es algo ficticio, ¿verdad? Entonces, esta gente que estudió este tema del gas ideal, llegó a la siguiente conclusión. Dice que cuando la materia se comporta como gas ideal, cumple la siguiente fórmula llamada ecuación de estado de los gases ideales. ¿Sí? Cuando la materia cumple con esto de ser partículas muy pequeñas que no se atraen ni se repelen, pues resulta que esa materia cumple con esta condición. Dice que al multiplicar su presión por el volumen de esa materia, me debe dar el número de moles por R por T. Ahora lo vamos a explicar. Ahora vamos a explicar esto. Primero vamos a dar
Vamos a explicar qué es cada cosa, cada término. Para los que son nuevos en las clases virtuales, lo que está en verde significa que es sumamente importante, ¿verdad? Es algo que yo debería de anotar aparte o resaltar, ¿verdad? La presión. La presión la vamos a expresar en esta fórmula en atmósferas. El volumen, V es volumen, lo vamos a expresar en litros o decímetros cúbicos. N son los moles de sustancia, moles de gas. Para los que no saben, los moles es como quien dice la cantidad de materia, como un equivalente, vamos a decir por el momento, a los gramos, ¿verdad? Esto se escribe mol, sus unidades son mol. R se llama constante de los gases ideales y esta R tiene un valor ya determinado, fijo, de 8,314, perdón, 0,082 atmósferas. Las unidades son complejas, es atmósferas por litro y todo eso dividido por mol y Kelvin, Kelvin de temperatura, ¿verdad? T se llama temperatura absoluta que se expresa en Kelvin. Muy bien. Entonces, fíjate, estamos hablando del sistema que yo voy a estudiar ahora. Yo voy a estudiar gases ideales. Los gases ideales es materia, sustancia, que cumple con esta ecuación. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es esa sustancia a nivel de partículas? Pues es material que está hecho de partículas muy chiquititas que no se atraen ni se repelen, ¿verdad? Eso es el gas ideal. Muy bien. ¿Cuáles son los gases ideales? Pues como te digo, no es cuáles, sino es un comportamiento. Entonces, permítanme. Bien. Esto es lo que tú estás viendo acá, son lo que se conocen como las definiciones de gas ideal. ¿Sí? La primera es una definición a nivel atómico molecular y la segunda, que estás viendo acá, esta de acá, es la ecuación, es la definición del gas ideal con su ecuación de estado. Existe otra definición que se llama definición termodinámica, ¿sí? Entonces, vamos a explicar acá qué es eso, porque las tres definiciones las han preguntado en los exámenes, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cómo se define un gas ideal desde el punto de vista de la termodinámica, que es lo que estamos estudiando. Y esto que les voy a hablar es la puerta para resolver muchos problemas de este tema, ¿sí? Entonces, vamos a hablar termodinámicamente. Termodinámicamente, un gas ideal se define como la materia cuya energía interna
depende únicamente de la temperatura. De nuevo, eso va en color verde, porque incluso esta frase que yo te puse ahí, la han preguntado en los problemas que tienen selección múltiple. Y además, cuando hago problemas, recurro a esa idea. Cuando yo vea una sustancia cuya energía interna depende única y exclusivamente de la temperatura, entonces digo que es un gas ideal. O sea, eso se pone así, para tenerlo de una manera compacta, se dice que U de un gas ideal es función de la temperatura. No depende ni de la presión, ni ni del volumen, ni de la composición, ni de nada. En un gas ideal, la energía interna solo depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? En un gas ideal se cumple lo siguiente. Si la temperatura aumenta, también aumenta su energía interna. Y si la temperatura disminuye, la energía interna también disminuye. Y finalmente, si la temperatura no cambia, la energía interna no cambia. Eso es para un gas ideal. Y esto, como les digo, van a ver que hay problemas que se resuelven única y exclusivamente con esta idea. No se hacen cuentas, no se hacen fórmulas, sino que es teoría. Para los que son nuevos en la clase, les recalco, les vuelvo a insistir que la segunda parte, el segundo parcial de biofísica es mucha carga teórica, muchísimo. No basta con hacer 1000 problemas, porque con la teoría te pueden cambiar, con una palabra cambia todo. Así que repasa bien todo el tema de la teoría, ¿verdad? Eso es muy importante. Por eso estoy yendo bien despacio acá, ¿verdad? No quiero correr porque es muy importante que ustedes sepan. Muy bien. Entonces, ya estoy bien enterado de qué es el gas ideal. Ya sé qué es el gas ideal, ¿sí? Que es lo que vamos a estudiar acá en el encabezado, lo establecido. Hablemos un poco de las evoluciones para los que no se recuerdan. Vamos a hablar de los procesos o evoluciones termodinámicas. Bien, vamos a hablar acá. Vamos a poner acá un cuadrito, así, procesos o evolución. Procesos o evoluciones termodinámicas. Muy bien. Entonces, ¿qué es un proceso o evolución termodinámica? Pues es simplemente, es un evento en el cual un sistema cambia de un estado PBT a otro estado.
de un estado termodinámico a otro estado termodinámico. Eso es eh, una, una, una evolución. Bueno, vamos a ver cómo se ve eso en un diagrama, porque esto lo trabajamos a través de diagramas. Bueno, en un diagrama, un proceso o evolución se representa de esta forma. Yo sé que ya esto hemos visto un poquito, pero sí es necesario que lo repasemos para entenderlo bien, que entender esto bien. Esto no se puede aprender a medias porque si no, no nos alcanza para el examen. Entonces, recuérdense que el diagrama que usamos es el diagrama precio-volumen. Cuando un gas ideal evoluciona, póngale de un estado, este estado, a este otro estado, póngase así, ¿verdad? Evoluciona, cambia de un estado a otro. Ese tipo de evolución se llama evolución o proceso isobárico. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque se mantuvo la presión constante. Entonces se llama proceso isobárico. Quiere decir que durante ese proceso la presión se mantuvo constante. No cambió la presión del sistema. Este es el proceso isobárico. Muy bien. Existe otro proceso que es, por ejemplo, si el sistema pasa de este estado a este otro estado, ¿sí? A ese proceso le vamos a llamar proceso isocórico. A volumen constante, proceso isocórico a volumen constante, es este proceso. Por otro lado, tenemos otros procesos, por ejemplo, vamos a dibujarlo por acá. Lo dibujo así porque sí, es una línea continua, pero cuesta un poco dibujarlo acá, más o menos. Bueno, ese proceso se llama proceso isotérmico. Proceso isotérmico es un proceso donde la temperatura del sistema se mantiene en un valor constante. Y hay otro tipo de proceso muy importante, que es una curva pero menos pronunciada, que se le conoce con el nombre de proceso adiabático y representa la evolución del sistema si el calor fuera cero. Si él no intercambiara calor, ¿cómo evolucionaría? Esos son los procesos que tienen nombre, ¿verdad? Hay algunos otros que no tienen nombre, que son generales, ¿verdad? Pero esos sí tienen nombre, me los tengo que saber. Muy bien. Ahora, resulta que mm, el gas ideal, la materia que se comporta como gas ideal, también experimenta efectos caloríficos. Es decir, el gas ideal también experimenta cambios de temperatura. Él no experimenta cambios de fase porque, como su nombre lo dice, él es gas ideal, él siempre va a ser gas. Por más que lo caliente
o lo enfría, o enfríe, o lo comprima, lo expanda, el gas ideal nunca va a cambiar de fase, él siempre va a ser gas, pero sí puede elevar y disminuir su temperatura. Entonces, vamos a poner acá efectos caloríficos del gas ideal. Es donde conectamos con la calorimetría. Entonces vamos a poner acá que el único efecto calorífico que se verifica en un gas ideal es el calor sensible, porque el gas ideal, como su nombre lo indica, no puede, no puede cambiar. Su nombre lo indica, siempre va a ser gas. Es decir, él no experimenta cambios de estado. El flujo de calor solo puede provocar cambios de temperatura. ¿Ok? Es por lógica, ¿verdad? Porque ya sabemos que un gas ideal va a ser gas en toda la extensión de presiones y temperaturas. Entonces nunca va a cambiar de fase, nunca va a haber calor latente, solo va a haber calor sensible. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos para cuantificar este efecto calorífico del gas ideal? Entonces, vamos a decir que para poder cuantificar el calor sensible, definimos dos constantes similares al calor específico estudiado anteriormente, que se llaman capacidad calorífica a presión constante y capacidad calorífica a volumen constante. Muy bien. Copien eso, ¿verdad? Y denle una buena mirada a esto. La lógica, esto me ayuda a mí muchísimo. Hay muchas trampas en los choice, por eso todo lo que yo veo en los choice, antes de dar la clase, pues reviso un poco los exámenes antiguos, me voy dando cuenta y les voy poniendo acá esos resúmenes, ¿verdad? Las ideas que ustedes tienen que manejar en cuanto a la teoría. Bien, recordemos que cuando nosotros estudiábamos calorimetría, el calor sensible era Q por calor específico por Q es igual a M por calor específico por delta T. Bueno, acá el calor específico no va a existir,
sino que le vamos a llamar capacidad calorífica a volumen constante o capacidad calorífica a presión constante. Los símbolos van a ser esto: CP, CP y CB. Muy bien. ¿Y cuánto valen estas dos constantes? Ahora lo vamos a seguir estudiando. Vamos a pasar a la siguiente página. Vamos a escribir acá los valores de dichas capacidades caloríficas. Lo que había puesto en Perdón. el anterior. ¿Me dejas sacar una foto? Sí, sí. Copien tranquilos, ¿eh? Copien. Avísenme cuando ya lo hayan terminado de copiar, yo los espero. No hay problema. Copien tranquilos. Avísenme cuando ya esté, así regresamos. Si no, el apunte queda ahí todo a medias. Sí, ya está. ¿Ya está? ¿Falta alguien? Ok. Permítame, voy a aprovechar a tomar la asistencia. Muy bien. ¿Eh? Perdonen que voy despacito, chicos, pero como les digo, acá la teoría es o la sabemos o no nos salen los problemas. Es así, la termo es muy estricta en ese tema. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Muy bien. Entonces, ¿cuánto valen esos numeritos que yo voy a usar en mis fórmulas, ¿verdad? En mi estudio del gas ideal, la termodinámica del gas ideal? Entonces, estas capacidades caloríficas, sus valores, dependen del tipo de gas ideal que estemos considerando. Existen varios tipos de gases ideales. En este curso estudiamos únicamente dos tipos de gases ideales, que son, primero, gas ideal monoatómico, que está formado por partículas, o sea, átomos individuales. Bien. Y el segundo tipo de gas ideal se llama gas ideal diatómico. Gas ideal diatómico, que está formado por partículas constituidas, perdón, o sea, sí, perdón, por partículas constituidas por dos átomos. Por dos átomos. Y a esto se le llaman moléculas. Te lo defino y vas a ver que cuando hagamos los problemas va a quedar un poquito más claro. Por el momento copiemos esto y vamos a hacer la tabla, ¿verdad? Vamos a hacer acá una tablita que diga cuánto valen esas capacidades caloríficas que yo estoy hablando. Entonces acá, en la primera parte, permítame que falta otro renglón más.
Cuando termine el cuadro, ¿podría subir para arriba? Así le saco una Sí, foto. sí, cómo no. Ahí, ahí te lo pongo. Ok, si voy muy rápido me dicen, chicos, disculpen, me emociono yo por acá. Entonces tenemos tipo de gas ideal, si es monoatómico, y tenemos el gas ideal diátomo. Bien, se nos va a cortar, ¿sí? Paramos si quieren, vamos a parar ahora. Son las 54, si quieren empezamos a las, lo que graba esto, pongámosle 54, a las y 5, 12 y 5 retornamos. ¿Sí? Voy a cortar acá. Usamos el mismo link. Ok. Gracias.